Muy buenas tardes a todos, muchas gracias, bienvenidos a este acto, a esta mesa redonda que vamos a charlar un poco sobre la figura de Francisco Alba Medina, de Paco Alba, ese tercer gran maestro del carnaval gaditano, después de la figura de Antonio Rodríguez Martínez, el tío de la tiza, en el siglo XIX, primer tercio del siglo XX Manuel López Cañamaque y Paco Alba, digamos, ya en la segunda mitad del siglo XX. Paco es un autor que comienza en agrupaciones antes, digamos, de la oficialidad, hace algunas incursiones y digamos que cuando saca ya de manera oficial su primera agrupación es en 1953 con Los Vendedores de Marisco, donde digamos que se establece un debut, aunque él ya ha tenido contacto con las agrupaciones. Luego charlaremos más detenidamente, sobre todo Santiago nos contará y nos pondrá un poco en contexto al autor. Agradecimiento al Centro Andaluz de las Letras, que es quien convoca esta mesa redonda, agradecimiento también a la Feria del Libro y a todos sus patrocinadores. Por cierto, un poco así como Paco Umbral, yo voy a aprovechar y deciros que el libro este que está aquí, que es Conversaciones con Manuel Moreno y con Chatín, al habla con Manuel Moreno y con Chatín, bueno, pues creo que es un trabajo que está bastante interesante, con un estudio preliminar a cargo de Santiago Moreno Tello, que es doctor, y la transcripción de las conversaciones con estos dos comparsistas que fueron parte esencial del grupo de Paco Alba. Realmente Paco consolida, a lo largo del tiempo va consolidando el grupo, son 100 y pico de comparsistas los que desfilan por todas sus comparsas, hasta que a partir prácticamente de Los Corrusquillos de 1963, digamos que Paco hace ya, prácticamente tiene ese núcleo que le va a proporcionar casi 7 u 8 primeros premios casi consecutivos que lo convierten en ese autor de referencia que luego fue reconocido por todos, ¿no? Bueno, pues os voy a presentar esta mesa a los que estamos sentados en esta mesa redonda. No hemos querido, yo no he pretendido a la hora de escoger una mesa redonda, una mesa con especialistas sobre la figura de Paco, porque no es el foro, no es el sitio. Tendremos un congreso en diciembre que estudiará la figura de Paco Alba desde todos los ángulos, el ángulo musical, literario, etcétera, y ese sí será un foro donde se buscarán tanto ponentes como comunicantes de cierto nivel. Este no lo es, por lo tanto, somos 4 aficionados que nos gustaría charlar de manera, bueno, pues cada uno que contemos nuestra experiencia sobre la figura de Paco Alba. A mi derecha tengo a Marisa Brihuega. Marisa Brihuega es hija de Carlos Brihuega, que fue un comparsista que salió con Paco Alba, que debutó el año 1965 con Los Hombres del Mar. Su padre se caracterizaba por tener una gran voz, sin embargo, no así una tesitura, digamos, alta, ¿no? Es decir, es algo que, por ejemplo, en el arte flamenco se ha dado mucho. Un ejemplo muy parecido a la tesitura de la voz de su padre sería la que tenía el cantador Ramón Jarana. Ramón Jarana era un enorme cantador flamenco, aficionado, no fue profesional, pero que hacía los cantes de Enrique el Mellizo y de Aurelio Sellé, los calcaba muy bien. Tenía una voz muy dulce, sin embargo, no tenía unas grandes cualidades vocales, ¿no? Hasta tal punto que, como anécdota, es muy simpática, como el Chato La Frasca le decía: mira, Ramón, tú cantas muy bien, pero para escucharte a ti hay que acostarse contigo en la cama, ¿no? Una cosa muy parecida sucedía con su padre, con Carlos Brihuega, es decir, Carlos cantaba muy bonito, pero no tenía esa voz potente, digamos, estridente, no era ese gran contralto al uso que luego ya, digamos, se ha quedado así un poco institucionalizado, ¿no? Cantaba muy bonito, cantaba muy dulce, es algo muy fácil de percibir porque sus hermanos, que vosotros conocéis, tanto Edu como Carly Brihuega, que han salido con Antonio Martínez Ares, tienen esa voz tan bonita y esas características dulces, ¿no? Por otra parte, su abuelo era Eduardo Delgado, que era el gran autor de referencia de aquellos carnavales de los años 50 y 60. De hecho, curiosamente, a Paco Alba, el autor que más le gustaba era Eduardo Delgado, es decir, era al autor que Paco lo tenía como referencia, ¿no?
Y le decía muchas veces, cuando Paco escribía un cuplé y lo entregaba a sus comparsistas, y sus comparsistas, los que le protestaban, que eran muy pocos los que le protestaban, uno de ellos era Chatín, de los pocos que se atrevía a protestarle, y entonces le decía, hombre, Paco, es que este cuplé está flojito, ¿no? Y decía, mira, picha, es que lo que tú quieres es un cuplé de Eduardo Delgado y yo eso no sé hacerlo, ¿no? Bueno, pues su abuelo era Eduardo Delgado y ahora charlaremos nosotros. Aquí a mi izquierda tengo a Milián Oneto, que tiene en su haber la gran suerte de haber sido la primera mujer que ha conseguido un primer premio en el concurso en la modalidad que Paco crea. Modalidad que además Paco crea sin proponérselo. Es un proceso a lo largo de los años que fue yendo de esa forma, pero que realmente él no se lo plantea, ¿no? Se da la circunstancia también que ambas dos, tanto Marisa Rihuega como Milián Oneto, han estado participando en un precioso programa de Radio Cádiz Cadena Ser que ha sido premiado por la Asociación de la Prensa con el premio Paco Navarro, que es el premio que tiene la APC institucionalizado como premio de carnaval, ¿no? Al hilo del centenario de Paco Alba, que concluirá en el 2018, pues se hizo un programa estupendo, monográfico, donde se analizó toda la obra de Paco desde el punto de vista literario y se cantó, ¿verdad? Desfilaron muchas figuras de la canción con más o menos nivel y ellas dos hicieron unas magníficas versiones de allí pudimos oír Hombres del Mar, Los Fabulistas, Los Beduinos, etcétera, etcétera. Y cerrando esta mesa tenemos a Santiago Moreno Tello, que es doctor por la Universidad de Cádiz, tiene su tesis sobre los represaliados del Carnaval de Cádiz. Os recomiendo, probablemente la mayoría lo conozcáis, pero por si acaso alguien no, el fantástico documental que ha hecho el servicio de vídeo sobre aquellos comparsistas del barrio San José que fueron pasados por las armas, como Guillermo Crespillo, etcétera, ¿no? Por otra parte, él ha sido el comisario, junto conmigo, que se ha hecho de la Fundación Cajasol, ¿no? Sobre la figura de Paco Alba, exposición que luego se ha repetido allí en su Conil de la Frontera natal y que a su vez también vamos a coordinar ambos el Congreso de Carnaval que probablemente se haga en los primeros días de diciembre, ¿no? Bueno, dicho esto una vez, me gustaría empezar contigo, Santiago, y que nos pongas un poco en contexto cómo llega Paco Alba a Cádiz, cuándo llega, cuál es la circunstancia, qué Cádiz se encuentra, y vamos a hablar un poco de la persona, esa persona que nace en 1918, un 23 de abril de 1918, y bueno, cuéntanos un poco. Bueno, pues como tú bien has dicho, Paco nace un día de abril del año 18 y él es hijo de una época muy convulsa, en plena crisis de esa monarquía borbónica teniendo a la cabeza a Alfonso XIII, y son los últimos años antes de que el rey dé pie a aquel gobierne un dictador como fue Miguel Primo de Rivera. Entonces él nace en lo que los historiadores llaman el trienio bolchevique, que fueron unos años después de la Revolución Rusa con mucha influencia, con mucha fuerza del movimiento obrero, y que bueno, va a tener como contestación pues esa dictadura. En parte, él viene a nacer ahí, él viene a nacer en un pueblo de Las Andas, un pueblo que no es el Conil de la Frontera de hoy día, que lo tenemos a escasos 30 minutos, la distancia sería mayor, el pueblo no vivía entonces, ni mucho menos ni se lo plantearían vivir como hoy, ¿no? del turismo, ¿no? Sino que era bueno, un pueblo que vivía de la pesca, un pueblo que vivía de su huerta, y en ese pueblo pues viene a nacer hijo de Josefa Alba Medina y José Alba Romero. Medina Zara era su madre, Alba Romero era su padre. Y él es el último de sus hermanos, él es el más pequeño. Y muy pronto fallece su padre que no tenía un oficio estable, era el sacristán de la iglesia de Santa Catalina, por cierto. Era sacristán de la iglesia de Santa Catalina, donde fue a parar la exposición que hemos organizado, y él vivía muy cerca. Si conocéis Conil, está la Torre de Guzmán, la iglesia de Santa Catalina, que ya no es iglesia, que es un centro cultural, y aquí hay una calle, que es la calle Padre Caro, pues él viene al mundo en esa calle, ¿no? Y su padre fallece muy pronto, no sabemos, fijaros lo poco que se sabe en realidad de Paco Alba, que ni siquiera se sabe exactamente cuándo falleció su padre,
La cuestión es que se convierten en una familia de migrantes. La madre tiene que coger a sus niños, a sus hijos y a sus hijas y venirse a la capital. Se viene a la capital aproximadamente entre 1923 y 1924. Estamos hablando de la alcaldía de Agustín Blázquez, que es una alcaldía, bueno, que ya es dentro de la dictadura. Después de Agustín Blázquez vendrá Ramón de Carranza, que será puesto en el sillón de San Juan de Dios a través de su amigo José María Pemán. Y el niño Paco Alba, pues va a llegar, y lo sabemos por la oralidad, porque no hay documento escrito que lo diga, llega a la calle, al barrio de la Viña. Él siempre se va a mover en su infancia, adolescencia, juventud, él siempre se va a mover en el barrio de la Viña. Y llega a la calle Trinidad número 20. No aparece la familia Alba Medina en los documentos, en los padrones, hasta mucho después. Entendemos que es cuando se establece ya la familia en lo que es la calle San José, en la calle San José número 63. Y como hijo de clase obrera, pues pronto se pone a trabajar. Y nosotros destacábamos en la exposición ese trabajo que él tenía en una de las dos grandes panificadoras de la ciudad. Una era Castro, otra era Eureka, los señores del pan, que eran los que controlaban el pan. Cádiz era una ciudad donde el gremio del pan fue siempre muy combativo, porque frente a las dos grandes marcas, luego había una gran cantidad de panaderos, medianos, pequeños, que, claro, tenían que hacer la competencia a los precios de las grandes fábricas. Bueno, pues Paco fue un niño que trabajó en la panificadora Eureka, en la zona de las especias, que era donde estaban los niños, porque, bueno, los niños eran los que podían trabajar con las bolsitas, ¿no?, metiendo las especias en las bolsitas. Y muy pronto también sabemos su relación con la viña, por supuesto, la relación con la playa de la Caleta. Él mismo lo dicho varias veces, que de niño él le gustaba ir a mariscar, le gustaba ir allí a bañarse. Su relación con el trabajo desde muy pronto y, por supuesto, muy importante también la relación con el carnaval, un carnaval que ya existía, por supuesto, puesto que el carnaval no se prohíbe hasta mucho después, ¿no?, en el año 37, y un gusto también, hay que indicar, por la música. Y eso es muy importante, porque su familia, y según hemos hablado últimamente en las últimas semanas, por los familiares que quedan en Conil, ese gusto por la música, ese gusto por el carnaval, le viene sobre todo de su familia materna, de los Medina. Los Medinas hacían allí murga y después incluso siguieron haciendo, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco lo que podemos destacar, ¿no?, de ese niño inquieto que fue Paco Alba, y que le toca vivir el Cádiz de los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera, y por supuesto lo que fue el estallido de libertad con la Segunda República, y el carnaval que también fue un estallido de libertad, donde él hoy ya sabemos que participó. Está aquí Ana Barceló y lo saben en alguna agrupación infantil. Luego hablaremos de un aspecto bastante interesante, y yo quiero que tú comentes, que es que su cuñado fue el alcalde republicano que fusilan, que es Manuel de la Pinta y Leal, y cómo eso le va a marcar sobremanera a lo largo de escribir el tiempo de dictadura. Voy a pasarle el micrófono a Marisa, porque, Marisa, me gustaría conocer primero qué significó la figura de tu abuelo, Eduardo Delgado, en la familia, es decir, cómo se vivió, y sobre todo cuando tu padre, digamos que ya ficha por Paco Alba en 1965, el año de los hombres del mar, un año de mucha competencia, porque, bueno, frente estaban los Beatles de Cádiz, ¿no?, que se tiran después 7 años. ¿Eso cómo fue, Marisa? La introducción de mi padre... ¿Cómo lo viviste en el seno de la familia? O sea, ¿cómo marcó todos esos años tu padre en el 65 con los hombres del mar, los beduinos, etcétera, todo? Mi padre venía saliendo ya con otros autores anteriormente, y como mi tío Galán ha sido como un hermano para él, porque se han criado prácticamente juntos desde pequeño en el colegio y todo, él fue el que habló con Paco, que se quedó un hueco, le dijo: yo tengo un cuñado que sale en carnavales y por si le puede hacer una prueba, y le dijo: pues dile que venga. Y le hizo la prueba. Mi padre no salió muy contento, se puso allá a llorar, porque él era muy tímido y por lo visto muy nervioso, con los nervios no le salió a mí, no estaba muy contento. Pero él le dijo que sí. Paco le dijo: sí, mira, pues vente. Le dijo: ponte ahí, niño, venga, ponte a cantar. Y él le cantó y le salió, según él contaba, regular, pero bueno, lo fichó. Entonces él automáticamente, cuando le dicen que sí, se va a su casa y le dice a mi abuela, a su madre: mamá, mi abuela vivía en un primer piso, en una casa de vecinos en el número 15 de la calle La Palma, y allí pues mamá,
¿qué me ha fichado Paco? ¿Qué me ha fichado Paco? Y mi abuela, anda niño, déjate de tonterías, con las pamplinas, Paco ni Paco, ¿qué me ha fichado mamá? De verdad. Total que ya poquito a poco pues mi abuela se lo fue creyendo. Y bueno, mi madre ya, claro, ya era novia de mi padre y mi abuelo también se dedicaba en el mundo del carnaval a hacer sus cuplés y su música y a colaborar con agrupaciones. Y la verdad es que, bueno, ellos se llevaban, mi tío Galán, mi abuelo, ellos se iban y allí cantaban, se reunían en casa de mi abuela materna y cantaban. En mi familia, por todos los sitios, ha sido carnaval. Nosotros nos reunimos en Navidad y no se canta villancicos, se canta carnaval, que muchas veces decimos, yo un respeto. Pero no estamos con ese respeto. Terminamos, empezamos un villancico, después los demás, venga. Y casi siempre se canta Paco Alba. Casi siempre. Es muy... Mi tío Galán, que es el que nos queda ya, que es el más mayor y el que nos queda por desgracia, vamos, por desgracia porque mi padre no está, y claro, por suerte porque él sigue viviendo. Claro. Pues no, con él no podemos cantar. Mi padre también lo idolatra, pero Paco es lo más. Para ellos no se puede hablar. Nosotros muchas veces para pincharlo le decimos, anda ya, pero venga ya, y le metemos ahí pullita. Es el mejor es Paco porque... Y mi padre le pasaba igual. Mi padre había salido con muchísimos autores, con casi todos los más nombrados y de los más importantes, ¿no? Pero mi padre con Paco moría. Mi padre decía que como Paco, ninguno. Como escribía Paco para él e incluso como persona. Mi padre lo consideraba a Paco como un padre, porque mi padre, su padre no lo tuvo, ¿no? Desde muy pequeño. Tenía esa ausencia de esa figura y mi padre a ese hombre, yo imagino, yo tampoco lo recuerdo a él personalmente como era, ¿no? Porque yo era muy chica, pero yo imagino que sería un buen hombre porque hasta en la forma de escribir se veía que no era polémico, ni era una persona agresiva escribiendo y mi padre, vamos, con él decía, yo que para mí yo lo considero mi padre y cuando murió mi padre se llevó un disgusto y lloró muchísimo. Que mi padre era una persona muy poco expresiva porque era muy tímida y yo recuerdo a mi padre en el pasillo de mi casa que vivíamos en la calle La Rosa con mi madre, esa imagen la tengo yo, ¿no? Grabada, ¿no? De llorar y decir, ay Paco que se ha muerto, que mi abuelo Eduardo se había muerto el año antes, vamos, se había muerto en junio y Paco murió en enero del 76. Pero como mi padre reaccionó, a mí me impactó, ¿no? Claro. Lo del tema de Paco, porque, hombre, sí, es una faceta más de tu vida, una parte más de tu vida, pero no como para reaccionar así, como él reaccionó. Y yo vi que a mi padre le afectó muchísimo, la muerte de Paco. De Paco, claro. Sí. Miriam, tengo muchas ganas de charlar contigo. Y yo contigo. Y que nos cuente, porque claro, yo me imagino que eso de debutar en una modalidad tan masculina como es el mundo de las comparsas, tan cerrado, además una comparsa ya de nivel que atesoraba varios primeros premios y todo esto, yo imagino que esto, no soy nada original en preguntarte, porque lo han preguntado ya 70 antes que yo, pero a mí me apetece que nos lo cuente aquí, ¿no? Es decir, cómo se produce eso, por qué se produce y sobre todo, qué sientes tú, ¿no? Pues, cuando a ti te llama Jesús bienvenido. Bueno, pues para mí el momento en el que Jesús me llama, principalmente, bueno, es un halago, es una sorpresa y es un malentendido. Porque nosotros estuvimos hablando en el año de los imprescindibles, que fue el año anterior a la comunidad, para salir en los imprescindibles. Sabéis que la comparsa de Jesús es una comparsa en la que todo se vota, todo se consensúa, no hay nada impuesto, todo se decide entre todos y bueno, por las razones que fueran, pues no salió adelante, no todos estaban de acuerdo y en el momento en el que no hay mayoría, ahí no se hace lo que quiera que sea, ¿no? Entonces no surgió y al año siguiente, como había habido cambios porque él en principio no iba a salir, al final decidió que sí, parte del grupo había ido con otros autores y demás. Él me llamó y me dijo, yo tengo esta idea, sabes que la tengo, quiero que seas tú. Él quería principalmente que fuera alguien que no tuviera experiencia previa en el carnaval. Ahí si me preguntas por qué me pierdo, pero quería que fuera, supongo que a lo mejor por la frescura que pudiera imprimir o por no traer cosas viciadas, no tengo muy claro por qué.
y él sabía que yo además era una aficionada muy rasa, que yo no soy entendida de nada, ni me sabía quiénes eran las figuras de las agrupaciones, ni conocía, hombre, a los autores más relevantes sí, pero no conocía a todos los autores, ni estaba puesta en Historia del Carnaval, ni nada. A él simplemente le gustó mi voz, pensó que yo podía aportar algo, y entonces, al hilo de lo del malentendido, pues estuvimos hablando, y ya casi la misma mañana que él me dice que quiere publicar la noticia de que voy a salir con ellos, porque yo ya le he dicho el sí, pues estamos hablando, oye, Emilián, y para los ensayos y tal, porque yo vivía en Sevilla, entonces, y yo decía, hombre, verá, yo vengo del mundo de la música, no considero que sea una persona torpe, pero tampoco quiero que te parezca vanidoso, verá que yo cojo las cosas rápido, no, Emilián, pero el compromiso es de todos por igual y todos tenemos que estar todos los ensayos, claro. Yo había entendido que él quería que yo estuviera en algún momento puntual, no había entendido en ningún momento que él quisiera que yo fuera una componente más. Y entonces en ese momento le pregunté, ¿no? Y le dije, pero a ver, ¿tú qué quieres que haga yo? Yo me imaginaba como el momento, sin ánimo de compararme, porque yo la admiro muchísimo a la Bella Tatú en Los Santos, ¿no? Que hace como una aparición en un momento en el popurrí. Yo imaginaba algo así, no sé por qué. Ni siquiera en mi cabeza, porque ni siquiera yo creo en mi cabeza cabía esa posibilidad. Y entonces él me dijo, no, Emilián, pero yo lo que quiero es que tú seas una componente más y tal. Y bueno, yo en ese momento lloré, me reí, me senté, me levanté, o sea, para mí fue una sorpresa. Y en realidad yo dije un sí sin saber dónde me embarcaba realmente, ¿no? Yo recuerdo la primera reunión en la que se habló de la idea de la comparsa, todo quedó un poco ahí y ya nos citamos para la siguiente vez, que ya iba a ser como, bueno, yo no lo sabía, pero ya la siguiente vez ya él iba a presentar el paso doble, y en el momento en el que él canta el paso doble, yo iba como un poco al hilo de lo que los demás hacían, ¿no? Pero para mí todo era sorpresivo, yo no tenía ni idea de nada, pero de nada. Es una dinámica completamente diferente a lo que yo venía trabajando en la música, ¿no? Y entonces, bueno, él canta el paso doble y veo que todo el mundo se pone de pie en círculo, y bueno, pues yo también me pongo de pie. Y en ese momento pues empezamos a meter, porque ahí no hay papeles, ahí se van dando, leía precisamente en tu libro cómo trabajaban ellos y era un poco esa manera, ¿no? Se iba dando una frase, se repetía hasta que se pillaba, o un par de frases, y así se iba haciendo un poco la estructura del paso doble. Para mí fue pues algo, ni siquiera un sueño, porque yo, si alguna vez alcancé a soñarme participando en el carnaval, fue en un coro, que era la única posibilidad que yo tenía en mi imagen desde niña, de haber visto a una mujer. Simplemente yo la había visto, bueno, simplemente o no, porque también fue un logro en su momento, pero mi única imagen de una mujer en el carnaval era en un coro. Entonces, para mí no cabía la posibilidad, y mucho menos en un grupo con un autor relevante que iba a dar una posibilidad, como poco, de que las niñas que estuvieran viendo en ese momento el carnaval, ¿no?, en la tele, pues vieran que existe también, ¿no? Y sobre todo, nunca viéndome ni sintiéndome pionera en nada, ni haciendo historia como en su momento se dijo, y yo procuré siempre dejar muy claro que no era así, porque hay muchas mujeres que vienen luchando hace muchísimos años en el carnaval, pero sí es cierto que es la primera vez que en una comparsa relevante o de un autor que trasciende más, que llega a unas fases del concurso más avanzadas, que por ende también llega a televisarse, ¿no?, y tiene pues eso, mayor relevancia. Y sí que es un hecho real y objetivo, aunque yo piense en todas esas mujeres, que la primera vez que una mujer llega a la final, que para mí ese es mi premio, es verdad que tenemos el primer premio también con los irracionales, pero para mí ya el hecho de haber llegado a la final era mi premio, Javier. Yo ahí me sentí totalmente premiada, no necesitaba nada más. Por supuesto, me pareció increíble, lo disfruté muchísimo, y sobre todo por él, porque siempre he pensado que quizás en los últimos años o no se le ha interpretado bien, o no se le ha entendido, o se le ha maltratado en algunos casos. Entonces, para mí era también la satisfacción de ver su trabajo reconocido, ¿no?, a través del grupo, que al final somos quienes integramos las letras, las interiorizamos, las sentimos y las defendemos, pero al final quien más se expone, en mi opinión humilde e inexperta, es el autor. Entonces, para mí fue un regalazo en todos los ámbitos, porque además luego ya tú sabes que a nivel personal a mí el carnaval me ha traído todo lo más bonito que puedo tener yo ahora mismo en mi vida, que son amistades, que es gente que está y que ya han pasado 3 años y
y en 3 años se viven muchas cosas más profundas, menos profundas, pérdidas, vivencias positivas, y esa gente que está ahí, ¿no? Y que sigue estando y que ya tú sientes que es tu familia. Me ha pasado con Marisa, por ejemplo, me pasó con Pedro Espinosa, que tú lo nombrabas antes con esto de Radio Cádiz y demás, con Manuel Sánchez, en fin, tengo gente ahí que a mí me la ha regalado el carnaval, y yo siempre pienso que fue fruto de que un día a Jesús Bienvenido se le ocurriera que fuera yo. Ni más ni menos. Y bendita sea la hora. Bendita. Santi, me interesa mucho que nos cuentes con todo lujo de detalle quién era Manuel de la Pinta, cómo lo detienen, cómo lo fusilan y cuál es la posible repercusión que ese hecho, que su cuñado, tiene en la obra de Paco Alba, ¿no? Yo creo que tiene mucha. Cuéntanos. Bueno, hay bastante por estudiar. De Manuel de la Pinta ya sabemos bastante, de la repercusión en la obra, eso, pero posiblemente, claro, eso seguro que tiene que haber repercusión. Manuel de la Pinta Leal es un joven malagueño que nace en 1905 y viene a Cádiz a estudiar medicina, como pasaba con muchos muchachos de España, la facultad tradicional, ¿no?, que estaba ahí desde el siglo XVIII. Viene aquí a estudiar y se desconoce el porqué. Es un chaval que triunfa en política, triunfa en su profesión. Es médico, tiene su despacho en la calle San Pedro, da clases en la Facultad de Medicina, trabaja en el Hospital de Mora, forma parte de los republicanos socialistas, digamos, es el más joven de los republicanos de la ciudad. Estaba a un lado, está Ramón de Carranza, el conservador, el de la dictadura, y tiene enfrente a otro personaje que también está muy olvidado, como es Emilio de Solas Ramos. Pero Emilio de Sola es el republicano que vence a Carranza, pero Emilio de Sola tiene ya sus 60 años, de hecho poco después de ser elegido alcalde, el primer alcalde republicano, marcha a Madrid porque es nombrado diputado por la provincia. Al poco tiempo, Manuel de la Pinta, que es el más jovencito, es el que entra en la alcaldía. Como digo, y triunfa en la medicina y triunfa en la política. Luego, ya en los últimos momentos de la República, el Partido Republicano Radical Socialista cambia a Izquierda Republicana, que en realidad es el partido más fuerte que tiene Cádiz. Si el sindicato más importante era CNT, el partido político es Izquierda Republicana. Y Izquierda Republicana es el partido de la burguesía progresista. No es el PSOE de Largo Caballero, no es el Partido Comunista, ¿de acuerdo? Pero aún así, bueno, pues el líder en la ciudad terminará siendo Manuel de la Pinta Leal, que tendrá 2 épocas de alcalde, entre el 32 y el 34, que es cuando sucede la Revolución de Asturias y el gobierno de Madrid, donde gobierna la derecha, destituye, ¿no?, a los gobiernos municipales que se han ganado en las elecciones democráticas de mayo del 31. Ahí pierde la alcaldía y luego la vuelve a ganar Manuel de la Pinta en febrero del 36 con las elecciones del Frente Popular y el Frente Antirrevolucionario. En esas 2 etapas es alcalde. No sabemos, yo no sé exactamente cuándo, pero se cruza su vida con la de una de las hermanas de Paco Alba. Y bueno, se ve que son parejas. Las parejas en aquellos años no tenían que pasar por la iglesia, la gente se casaba por lo civil, ¿de acuerdo? Y entonces hemos dicho antes que Paco Alba es el hermano más pequeño, es el que vive en casa de la madre. Y bueno, es en esos años de adolescencia, de juventud de Paco Alba, donde tuvo que conocer a un Manuel de la Pinta, su cuñado, el alcalde de Cádiz, que Manuel de la Pinta no tenía más de 30, 31 años, por ahí estaba, ¿no? Y sucede que, bueno, el 18 de julio del 36, como ustedes bien saben, pues hay un golpe de Estado de parte de los militares que se sublevan en armas. Y él no está en Cádiz, Manuel de la Pinta no está en Cádiz, porque Manuel de la Pinta, el golpe de Estado de sublevación, le coge en Madrid haciendo unas oposiciones para catedráticos. Oposiciones que aprobó, pero yo siempre digo que nunca disfrutó, porque no se le ocurrió otra cosa que al escuchar en Madrid, que en Madrid no ganó, el golpe no ganó, digamos, Madrid queda como capital, ¿no?, de la República. Cuando Manuel de la Pinta se entera, no se le ocurre otra cosa que subirse a un tren y venirse para Cádiz, porque él era el alcalde. Un enorme error. El tren viene para Cádiz, se detiene en Córdoba, lo detienen en Córdoba, hacen bajar a todos los pasajeros, ahí venían los diputados de la provincia de Córdoba, que son inmediatamente detenidos y inmediatamente empiezan a ser fusilados. Pero a él no lo conoce nadie, a Manuel de la Pinta, el alcalde de Cádiz en Córdoba, no lo conoce nadie. Y se queda allí 2 meses,
no puede pasar porque Córdoba, mientras que la provincia ha quedado en zona republicana, la capital desde el principio, Córdoba capital, está en zona sublevada. Entonces se queda allí retenido, no puede llegar hasta Cádiz. ¿Y qué hace? Pues se dedica a hacer lo que sabe, que es curar, porque es médico. Es médico, ya ha empezado la guerra y allí se lleva 2 meses. A los 2 meses, finales de septiembre, 2 requetés carlistas de Cádiz que iban para el frente, que aquí se le buscaba, aquí se le tenía la parte más reaccionaria de la ciudad, no hablo de la derecha, yo hablo del ámbito más reaccionario, lo odiaba de una manera tremenda. Y dirán ustedes, ¿y esto por qué lo sabe? ¿Por qué lo dice? Porque en la prensa lo anunciaban. ¿Dónde estará el señor de la Pinta, el enchufista de la Pinta? Decían. No solo aquí, en otros periódicos de Andalucía. Se le buscaba como a otra mucha gente que se le buscaba aquí. Bueno, pues estos requetés que iban para el frente lo conocían, míralo, ahí está. Lo siguen hasta la pensión donde se estaba quedando y allí lo atrincan, lo montan en un tren, llega a la estación esta que no podemos ver por el edificio de la aduana, ¿verdad? Es muy bonita la estación de Cádiz. Gran pullita. No lo he podido evitar. Gran pullita. Ustedes me disculpan. Y muy pronto se le asesina, se le fusila en los fosos de Puerta de Tierra. Si no recuerdo mal, creo que es el 30 de septiembre del 36. No hemos encontrado a día de hoy ni el consejo de guerra ni el juicio sumarísimo. No hacía falta, a la gente se le mataba y ya está, no hacía falta. Pero sí es verdad que a los cargos, al gobernador civil Mariano Zapico, a Antonio Yáñez Barnuevo, que era de teniente de carabineros, a los que eran cargos se les hacía la pantomima del juicio. Por eso creo que quizás algún día aparezca ese juicio rápido a Manuel de la Pinta. La cuestión es que, como dije al principio, él era malagueño. Su familia, que por cierto su padre era militar, él era una familia, tanto por mamá como por papá, los de la Pinta y los Leal, eran gente de mucho dinero, ¿no? Su padre era, no sé si teniente de carabineros, no lo recuerdo ahora. La cuestión es que, claro, la familia que tenía aquí era la familia de Paco Alba. Su familia estaba en Málaga. ¿Quién se hace cargo del cadáver? La madre de Paco Alba. Eso lo recuerda Katy, eso no lo digo yo. Katy Alba cuenta cómo, claro, cuando se enteran, acuden. Katy es la hija de Paco Alba, para que nos entendamos. Katy Alba. Y la madre, Josefa Medina Zara, es la mujer la que le tiene que poner, todo lo cuenta ella, un pañuelo por encima de la cara. Y es la que se tiene que ocupar, la familia de Paco Alba es la que se ocupa de los costes del entierro de Manuel de la Pinta. ¿Qué edad tenía Paco Alba en el año 36? Pues Paco ahí ya tenía 17, 18 años. ¿Eso le influye a una persona con esa edad? Yo diría que sí. Yo diría que sí, en ese terror que se aparece en la ciudad en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 36, enero del 37, y eso, de seguro, que a este hombre, de alguna manera, le tiene que marcar. Bueno, y más él que va de combatiente, según localizaste tú en el Archivo Histórico Provincial con la documentación, y la madre pide el subsidio de combatiente porque, claro, bueno, todos los sublevados y con esa edad tuvieron en territorio donde estaban ya, y Cádiz se cogió en menos de 24 horas, ¿no? Según parece. Bueno, pues vamos a analizar un poco la obra. Sí, dime, claro. Hay otro dato muy interesante que cuenta la otra parte de la familia. Y es que hay más, la historia no queda ahí, pero yo os lo cuento, pero vamos, como si yo no lo hubiera contado, porque no está documentado, lo que voy a contar ahora es fuente oral. Estas dos hermanas, esta hermana que la pareja de Manuel de la Pinta y otra hermana, van a fallecer en la posguerra, cosa que también marcaría a Paco Alba, se le mueran las dos hermanas. La cuestión es que hay parte de la familia que dice, las fuentes orales siempre hay que tomarlas con cautela, pero bueno, ahí está, ¿no? Y algo de trasfondo seguro que tiene. Que la muerte de la que fue pareja de Manuel de la Pinta es una muerte muy extraña. Decían ellos que había sido que la habían atropellado y que la familia no se creía que eso había sido fortuito. Que era la pareja de Manuel de la Pinta y también tenía que ir por delante. Pero yo lo dejo ahí, pero eso es fuente oral. Sí, bueno, eso es oralidad. Cuestión de tiempo. Marisa, vamos a analizar un poco la obra de Paco, tanto musical como literaria. Así a buena pluma, ¿no?
A mí como aficionado, y esto es una opinión personal, me gusta, me fascina más el Paco músico que el Paco que escribe, ¿no? Es una opinión mía personal. Yo no sé si tú compartes ese mismo criterio o no. Sí, yo también. Pero yo también admiro muchísimo la finura, la dulzura escribiendo. Al igual que la música, que la canta, a la vista está que la canta todo el mundo, que no es como ahora que tú dices, este paso doble de esta agrupación, yo no lo sé cantar. A mí por lo menos me pasa. Porque no sé cuál es el tenor. No soy capaz de distinguir. Hay tanta estridencia y tantas voces que no. Y yo veo que nosotros nos reunimos, te hablo de mi familia, ¿no? Que hay gente joven, que no han conocido a Paco, y nosotros se lo saben todo, y lo cantamos todo. Entonces, musicalmente, igual de, no sé si llamarlo sencillo, era en la música, como a lo mejor en la letra, pero también tenía sus mensajes, ¿sabes? Pero sí es verdad que la música a mí es que primero, yo personalmente, me pasa con Paco y con todas las agrupaciones, lo que primero me engancha, se lo decía a Miriam, es la música. Si a mí la música no me lleva, yo a lo mejor no vuelvo a escuchar la agrupación. Eso me pasa con el COA, vamos. Yo empiezo a escuchar, digamos, las fronteras y digo, me encanta. Y si ya la sigo, ¿cómo no? Y con Paco, a mí el paso doble como los forjadores es una maravilla. Es que esa música es una preciosidad. Y los pajeros, bueno, es que son todas. Y del tema de lo que tú contabas antes, al hilo de eso, yo he preguntado, le pregunto a mi tía, y por lo visto, porque por si él le expresaba o comentaba, por lo visto él no comentaba nada en los ensayos. Dice, ese tema era tabú. Era tabú. A lo mejor no se podía tampoco en esos tiempos hablar libremente, o tenía tanto miedo, a lo mejor el hombre, del impacto del show, yo qué sé, que tuviese ese hombre que por lo visto no comentaba nada. Y a raíz de eso me comentó una anécdota de los Fígaros, que por lo visto hubo una crítica negativa sobre Cádiz de un tal Ero, sí. No sé si lo saben, y por lo visto ellos se sabían la letra, cantaron el paso doble entero, y cuando el final decía que los gaditanos tenían 2 manos para aguantar, y un día llegó al ensayo y dice que por lo visto lo cantaron entero y dijo, bueno, vamos a ver, el final de aquí para abajo lo vamos a cambiar. Y le dijeron ellos, ¿por qué? Y dice, hombre, porque no vaya a ser que cayó este Ero venga y se forma aquí un follón, y le dijeron, no se va a cambiar, Paco, porque es que el final es estupendo, que aquí nosotros no estamos de acuerdo con cambiarlo. Y a lo mejor ese hombre tenía tanto miedo de lo que había vivido que no quería violencia ni quería dar pie a conflictos, y no se cambió. Ese paso doble está escrito tal y como al principio, pero él quería cambiarlo. En la penúltima agrupación que sacó Paco, como todos sabemos, fue Estampa Goyesca, es su última comparsa. Hay una noche en la que lo pasan muy mal, francamente mal, ahí el grupo lloran todos, porque hay una parte del teatro que empieza a abuchear a Paco por una serie de circunstancias. Paco acababa un ciclo y habían otras agrupaciones que empezaban otro, y aparte llegaba un relevo generacional. Nada de eso justifica en cualquier caso lo que sucedió en el escenario, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte de manera especial, porque se daba la circunstancia que tu padre, que había formado parte de las comparsas de Paco, en Los Hombres del Mar, en Los Fabulistas, en Los Forjadores, etcétera, etcétera, después de la incursión que él hizo en Los Aventureros con Jesús Monzón, en 1973, con Estampa Goyesca, tu padre está en Capricho Andaluz, con lo cual para él sería un doble dolor, digamos, ¿no? Sí. Mi padre, que Paco descansó un año, entonces salió con Antonio, y ya Paco no lo llamó, al año siguiente que volvió a salir Paco ya no lo llamó, entonces mi padre siguió con Antonio. Y bueno, mi padre, hombre, se llevó el primer premio con Antonio, pero él contaba que él no había disfrutado ese primer premio, claro, por el mal rato de ver al hombre, porque él lo vio llorar, por lo visto allí entre bambalinas estaba él llorando, y como él lo quería tanto, él decía, no se merece este hombre con lo que ha hecho en el carnaval,
que le hagan esto, ¿no? Entonces mi padre ese primer premio como que no apenas lo disfrutó, no lo vivió como tal, por eso, ¿no? Mi madre también estaba entre el público. Claro, para mal trago de ella, para mal trago. Al hilo de ese programa que ha sido premiado en Radio Cádiz, ese fantástico programa que habéis hecho, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia, Miriam? Cuéntanos un poco esos pasodobles que habéis cantado y la suerte que habéis tenido, como os habéis conocido y habéis puesto en marcha todo, ¿no? Todas esas versiones tan bonitas. Sí, yo antes de contarte eso quería discrepar un poco, porque para mí sí que es muy valorable en el tiempo en el que vivió Paco Alba los temas que trataba y cómo los trataba, ¿no? Incluso algunas palabras que utilizaba. Para mí, teniendo en cuenta la falta de medios en ese tiempo, que solamente creo que contaba pues con la literatura, me parece que era un hombre con la curiosidad suficiente como para salirse un poco del tiesto, ¿no? Y en el nivel cultural o en la media del nivel cultural que habría en ese momento, destacar, incluso dedicar ensayos a, según nos han contado, por ejemplo, Emilio López Prat, que tuvimos la fortuna de entrevistarle para esta sección del programa dentro de ese por 4, y nos contaba pues eso, que dedicaba a algunos ensayos a explicarle al grupo lo que iban a cantar, ¿no? Porque era fundamental, que es una cosa que va mucho con mi manera de sentir la música en general y el carnaval en particular. Para poder expresar uno tiene que sentir, ¿no? Entonces el hecho de que él tuviera la sensibilidad suficiente como para dedicar, como para que para él fuera importante explicarle a su grupo lo que iban a cantar para que lo sintieran y lo supieran transmitir, para mí eso es muy valorable. Quería hacer ese inciso. Sí, no, perfecto. Porque me parecía destacar, teniendo en cuenta eso, ¿no? Los pocos medios con los que él contaba en el momento en el que escribía, ¿no? Y bueno, respecto a Radio Cádiz, bueno, eso ha sido otro regalo de la vida y del carnaval. A mí me llama Pedro Espinosa para la final del Honoris Cádiz el año pasado, y una vez que pasa, bueno, pues se hace ahí en la Casa Pemán, como sabéis, y pasado eso, pues como en septiembre o así, me contacta para que participe en una sección que se iba a hacer dentro del programa Ser por 4, que es lo que está premiado, y que conduce Ignacio de la Varga, como sabéis. Y bueno, pues ahí se iba a homenajear en cierto modo a Paco Alba a través de sus coplas, y quienes iban a cantar sus coplas pues iban a ser personas relevantes en el carnaval o personas que consideráramos, sobre todo él, que por ejemplo nos pasó por ejemplo con los hermanos Brihuega, que tuvimos la suerte y la bendición de que fueran ellos la primera vez los 4 juntos a cantar en algún lugar, en algún medio, ¿no? Juntos ellos 4, nunca se había dado, pues y lo bonito que cantan, claro, es que a través de eso descubrimos a Marisa, por ejemplo, ¿no? Que es un poco como la gran desconocida de los hermanos Brihuega, a lo mejor porque por ser la mayor. Yo te comentaba antes, un poco fuera de esto, respecto a los regalos que me traía el carnaval, ¿no? Para mí con Marisa, por ejemplo, ha sido una cosa muy bonita, que incluso Pedro pensaba que nos conocíamos de antes, porque yo me identifiqué y me sentí en una posición casi de injusticia, ¿no? Que, bueno, yo he vivido en mi casa mucho el flamenco, no tanto el carnaval, y aun viniendo ella de donde viene, que no es solamente su padre, es que es su padre, su abuelo, su madre, que en cierto modo lo vivió, que también fue una figura para mi gusto muy importante, aunque no haya trascendido dentro del carnaval, hermana de, tía de, en fin, y que ella, teniendo la voz tan preciosa que tiene y cantando con el gusto que lo hace, se haya tenido que quedar un poco con esas ganas, ¿no? Entonces empatizamos mucho en la primera llamada que yo le hice para que viniera al programa, y la verdad que luego cuando Pedro nos vio así juntas pensaba que nos conocíamos de toda la vida. Entonces bueno, el programa se dio, fue dándose un poco sobre la marcha, ¿no? Porque en principio yo estaba ayudando a Pedro en la producción, luego él quiso que yo participara en las entrevistas, al final, ya te digo, me he hecho medio familia de gente muy bonita, ¿no? que me ha pasado por delante, como por ejemplo Marisa y bueno, y sus hermanos Edu, Carly, Chari, que los admiro profundamente, y que ya hemos vivido tantas cosas, que es lo que te decía, parece que hace muchísimo más tiempo, ¿no? que nos hemos conocido. Y a través de eso, pues Radio Cádiz me ha querido muy bonito también y muy bien.
Lourdes Acosta quiso que formara parte de la retransmisión este año, como Jesús Bienvenido descansó y no salimos en el COAC, pues era compatible, y eso ha sido un regalazo, porque yo a través de mi padre viví desde muy niña la radio y la televisión local. Él siempre hizo programas de flamenco como aficionado, pero los dirigía él y los hacía él, y a mí la radio es un medio que siempre me ha llamado mucho la atención, aunque nunca había desarrollado ninguna actividad relacionada de ningún tipo. Entonces de repente se me junta la radio, el carnaval, hacerlo desde el teatro con un equipo maravilloso, que no los voy a nombrar a todos, pero a los 8 de verdad que los adoro y me lo han hecho súper fácil y me han aportado muchísimo. Y no sé, de repente me veo ahí en esas y casi como en estas, ¿no? Que no entiendo muy bien por qué, pero bueno, yo agradezco y asumo que la vida me lo tiene ahí y ya está. Antes, cuando se ha introducido, se ha dicho de manera clara, no queríamos una mesa de expertos, ¿no? Sino, en fin, de gente que tenga algo que... Simplemente con ser aficionado y tenga algo que decir ya más que de sobra. Tu experiencia, Marisa, confirma 3/4 de lo propio, ¿no? De lo que tú dices. Totalmente, para mí ha sido muy bonito, muy bonito. La verdad que fue muy emotivo. Sí, sí. Además se habló de mi padre, también cosas que yo no sabía, que mi hermano sentía, que no hemos hablado en casa y salió allí sobre la mesa. Mi hermano Cali se llegó a emocionar, que es una persona también como mi padre, que no suele mostrar y se llegó a emocionar, ¿verdad? Y hablando, la verdad que para mí ha sido una experiencia de las más bonitas dentro del mundo del carnaval. De Paco Alba falta la gran biografía, es el único autor que no la tiene de esos 3 grandes autores, ¿no? El caso de Tío de la Tiza, que sí la tiene, 2 a falta de una, Cañamá, que también la tiene, y en el caso de Paco no. Hay tan solamente una breve aproximación y un trabajo que hizo Pepe López Prat, hermano de Emilio López Prat, ese gran recopilador, ¿verdad?, de una de las magníficas colecciones de libretos y de tiras, e hizo un trabajo en el Aula de Cultura de Carnaval monográfico sobre Paco Alba, pero falta una biografía, Santi, falta una biografía en condiciones. Así es, querido Javi, falta una biografía en condiciones. Bromas aparte. Bien, como tú bien has dicho, se hizo, esta palabra me encanta, se hizo un opúsculo a finales de los 70 que se llamaba Cuando el pueblo lo quiere, un pequeño cuadernito, cuando se hizo el busto. Luego, como tú bien has dicho, Pepe López Prat recopiló prácticamente el 100% de sus coplas, y luego Pepe Vázquez Aragón, el propio López Prat y Eugenio Mercal hicieron un cuadernillo de los que sacaba la colección esta de JM, ¿no? Si mal no recuerdo, pero que era un cuaderno divulgativo con un CD con sus coplas, y falta la biografía. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que la voy a hacer? No, bueno, no sé, aparte de que la vas a hacer, porque ya está, o sea, está tardando en hacer efecto lo que te he dado, ¿eh? Aparte de que la vas a hacer porque estás inmerso en un trabajo colectivo que se va a hacer sobre Paco Alba, que va a ser además fantástico, en el que participas tú, participa Ana, participa María Luisa Páramo, eso se presentará en el Congreso. Sí. Pero yo me refería que, habida cuenta de la talla de Paco Alba, le falta una biografía. Entonces, bueno, que tú como doctor y como investigador que tienes ya publicaciones en el mercado me dirás tu punto de vista. Pues, ¿qué quieres que te diga? Es que sobre carnaval hay quien piensa que hay mucho escrito, y no, es que falta mucho por escribir. ¿Y qué pasa en muchas ocasiones? Pues ocurre que, como a ti te ocurrió, pues que se escriben cosas, y esas cosas, la gente que se va acercando, que va investigando, se toman por verdaderas, y la bola se va haciendo más grande, y al final resulta que Antonio Rodríguez Martínez, el tío de la Tiza, pues había nacido en Conil. De hecho, en Conil todavía se cree así, y tú escribiste ese gran trabajo hace 10 años, sí, más o menos 10 o 11 años, ¿no? Y eso es lo que pasa en la historiografía o en los trabajos, en la bibliografía sobre este folclore, y más concretamente en el nuestro, ¿no? en el de esta ciudad. Y bueno, como tú bien dices, claro, los que nos dedicamos a esto no somos tampoco muchos. Y se necesita tiempo. Esto necesita muchísimo tiempo, mucho tiempo, es todo muy lento. Luego, tú sabes, bueno, es que no, tampoco quiero quedar aquí ni de pesimista, ni me quiero quejar mucho, porque en los últimos tiempos la verdad es que se están haciendo muchos trabajos. Aquí tenemos el ejemplo,
el libro de Nacho Sacaluga y Álvaro Pérez es otro ejemplo, el que vamos a sacar, que lo coordina María Luisa Páramo, es otro. O sea que se está trabajando, pero se necesita más tiempo, y Paco Alba pues pide a grito una biografía por derecho. No lo he dicho, él es sobrino nieto del Moreno, de Manuel Moreno Pavón, que era ese punta elegante de bronce gitano de Barrio Santa María de la calle Goleta. Es su tío abuelo, no lo he dicho, pero hay que decirlo también, ¿no? Aparte de su trayectoria profesional. Javi, sí. si Marisa Brihuega es la desconocida de los Brihuegas, yo soy el desconocido de los Morenos. Antes hablábamos de la sencillez. Yo coincido con Marisa totalmente, de la enorme sencillez de Paco. Ahí, yo creo que ahí residía gran parte de su grandeza. A mí me gustaba cómo escribe, sí, lo que pasa es que me gusta mucho más como compositor. De hecho, yo además también le reconozco valentía, mucha valentía, porque además fue el único autor que inmerso en una dictadura, pues escribió contra la guerra del Vietnam, reivindicó la desgracia que suponía que hubiese barracones en la Caleta, habló de convenios cuando eran bastante inconvenientes hacerlos, y ese tipo de historias. Y Paco se mojó incluso en defensa, o sea, realmente se puso al lado de la mujer a la que existe una industria que la está prostituyendo, ¿no? Eso es muy difícil hacerlo en el año 57, y él lo hace en el año 57, es decir, que yo realmente sí le reconozco eso, ¿no? Pasa que a mí me parece que su gran magia es mayor, eso ya es un punto de vista subjetivo, ¿no? Es totalmente subjetivo, como toda opinión, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando esta mesa, ¿no, Eva? Porque son y 25. Vamos a ir cerrando, si os parece, en 5 minutitos. Vale, vamos a decir, si os parece, de manera muy rápida, nuestro punto de vista en 1 minuto sobre la figura de Paco Alba, y si os parece, os pasamos por si tenéis alguna pregunta que hacerle a alguno de los invitados que están aquí en esta mesa redonda. Por ejemplo, empieza tú, Santi, ¿qué es lo que te parece a ti la figura de Paco en 1 minuto resumida, ¿no? Bueno, pues la figura de Paco es, para mí, claramente uno de los 3 pilares que sustenta este carnaval. El tío de la tiza, que es el maestro hasta, vamos, a no ser que algún día apareciera otra figura del pasado, que fue maestro, como tú bien sabes, de Manuel López Cañamaque, y luego eso se vuelve a repetir con Paco Alba. Y lo destacaría, efectivamente, la música de él es totalmente una genialidad. Bueno, para mí Paco, resumía a Paco con lo chiquitito que era físicamente, es complicado, pero bueno, yo creo que como los grandes inventores llegó por accidente o sin buscarlo, ¿no? a una modalidad que actualmente creo que es de las que más trascienden y que levantan más pasiones, en todos los sentidos seguramente, y bueno, me parece destacable su figura, su valentía, su manera de hacer las cosas, y sobre todo yo destacaría también su persona, porque con toda la gente que también estuvimos, además de Emilio López Prat, con Pepe el Caja, y hablamos con algunos de los antiguos, ¿no? Y lo que también me cuenta su familia, que contaba su padre y Galán y demás, todos tienen como una admiración personal hacia él, ¿no? No como autor ya, sino como es casi una religión para ellos, es intocable, pero porque yo creo que debió ser un hombre además muy humilde y muy cercano y muy llano y muy cariñoso dentro de aquellos tiempos y de aquellas realidades, de aquellas maneras de relacionarse, ¿no? Entonces, para mí también a destacar la persona de Paco Alba, por cómo les recuerdan quienes lo vivieron. Claro. ¿Y para ti, Marisa? Yo coincido con ella, sobre todo eso, su humildad y lo buena persona que debía ser, porque para tú llegar a querer a una persona cuando es un hobby, porque para ellos salir en carnaval no es como hoy día también, ¿no? Y ellos considerarlo como mi padre, por lo menos como un padre, pues eso dice mucho de una persona, y yo destaco eso, su forma, su personalidad, destacaría más que, aparte de ser el creador y el autor de autores, para... Lo siento, pero... Bueno, pues vamos a cerrar ya esta mesa redonda. Recordar que tiene mucha relación la literatura con Paco. Paco era muy autodidacta, leía mucho, ya es sobrada conocida la anécdota de cómo le hace a los componentes de Los Pajeros en el año 60 que se lean la obra de Platero y yo.
o como cuando hace ese paso doble en las memorias del médico de Federico Rubio, con las camisas esas tan blancas y todo esto. Y decir curiosamente que Wenceslao Fernández Flores y un escritor portugués formaba parte de sus favoritos en el mundo de la literatura. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues amablemente se la respondemos, ¿sí? A Marisa. Marisa, te pregunto. ¿Qué diría o qué pensaría tu padre de estas cosas tan raras que hoy en día no comparten? Pues mira, te voy a decir, mi padre cuando mi hermano empezó a salir con Martínez Ares, pues lo pasaba muy mal, los principios, lo pasaba muy mal, imagínate estar en un palco con antifaces de oro y salía esa comparsa con esas músicas al principio que no, vamos a hablar claro, y escuchar ciertos comentarios, ¿no? De mi padre, lo pasaba, sí. Lo pasaba mal, o sea que... En aquella época, cuando hablábamos de clásico, Imagínate, mi padre, si para él Paco era lo más, comparado con autores de aquellos tiempos, imagínate ahora. De nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Yo quería hacer una pregunta que es la siguiente. ¿Qué percepción tenían los autores, los Dani y los Paco, cuando Paco se incorpora al mundo del carnaval? Paco es claro que aporta una innovación musical, sobre todo, como tú dices, ¿no? Y que chocó, tanto que en 10 años creo que hacer una nueva modalidad para lo que venía haciendo. Pero como este carnaval es un concurso de competición, normalmente los triunfos de los compañeros son con recelo, cualquier cosa que sonara nueva seguro que a la gente lo echaba para atrás, ¿no? Y lo que él hacía no era lo mismo que hacía Cañamarte, ni lo que se venía haciendo de 2 décadas, por lo menos 3 décadas antes. ¿Cómo lo recibió en esos primeros 10 años, para que la cosa consolida? ¿Cómo recibieron los compañeros? La entiendo a todos, claro. A un músico y a un compositor tan innovador como era Paco. Se recibió con los brazos abiertos, se recibieron sus trabas, sus recelos. Hubo muchísimo recelo, yo te puedo contestar a tenor de las muchas entrevistas que se le hizo en prensa. De radio tan solamente se ha conservado una que yo conozca, del año 73, pero en prensa hay mucho material, tanto en ABC como en otros periódicos. Y en el momento que Paco empieza a despuntar, los Kalashnikov se cargan y disparan contra él, y desde todos los ángulos además, ¿no? En líneas generales mal, se encaja mal, francamente mal. Y probablemente el público de aquella época diría que eso no eran chirigotas, ¿no? Aunque no supieran decir que eran, ¿no? Supongo, ¿no? Como le pasa a este hombre que no entiende que ahora esto que se hace sean comparsas, ¿no? Yo creo que la evolución es imparable, tiene su camino, pero lo que hoy es un clásico para todos, en su día quizás fueron vanguardistas. Claro, pero él no se propone hacer algo nuevo, es decir, él no coge un buen día, es mi opinión, personal. No, yo pienso igual que él no se propone decir, voy a inventar esto, claro. ¡Pum! Y en un buen día lo hace. No, es un proceso natural que va pasando año a año, que se da la circunstancia que desde que él aterriza, todo lo empieza a ser distinto desde el punto de vista musical, literario, los engarces eran distintos, incluso las estridencias, él odiaba las estridencias. Odiaba las estridencias que hasta sus propios comparsistas nos cuentan que él amenazaba con que iba a quitar los contraltos. Y además lo decía así, decía, cualquier año quito los contraltos. Y le decía a Emilio López, que era la gran voz, era el gran contralto por excelencia, él tuvo mucho, pero el más consolidado fue Emilio, ¿no? Le decía a Emilio, mete menos la voz, Emilio, cualquier año quito los contraltos, ¿no? Claro, eso visto hoy día, pues él odiaba el cuando se canta el vaporcito de eso no existía, eso se lo han añadido luego, ¿no? Y a Paco lo mataba, por lo visto, ¿no? Sin embargo, en alguna agrupación, ¿no, Javier? Si no me equivoco, se encontró con 3 o incluso 4 componentes que hacían contralto, ¿no? Y lo leí hace poco en... Sí, al final, precisamente, en Estampa Goyesca, Chatín decía eso, ¿no? Decía, él que odiaba las voces altas, pero claro, fueron imponiéndose, ¿no? Un poco... De tal manera, a mí me da la sensación esa, que fue un proceso que él no se lo plantea. De hecho, él a la prensa lo dice así, él dice, yo no me he propuesto crear nada,
yo he hecho chirigotas y he hecho las murgas que yo sé hacer. Claro, lo que pasa es que la hueste de Don Nuño, hoy con el oído, dice, bueno, lo que usted quiera, pero eso era una chirigota. Lo fue una imposición tan bastante, porque era tan bueno que en esa época, 2 o 3 años de este tío que está haciendo, pero... Efectivamente, incluso, aunque la primera es pajero, desde el punto de vista oficial, en nuestra opinión, el gran punto de inflexión se produce en Sarraceno, donde se le da un premio con 2 adjetivos, especial y extraordinario. Ya esos 2 adjetivos te están dejando de manera muy claro que el jurado se está descolocando. Pero es que con los Julianes y su marcha a Madrid en el Circo Price y todo esto es 3/4 de lo mismo. Ya con la Cuesta de Don Nuño ni te digo. Es más, el año de la Cuesta de Don Nuño, el año 79, es cuando se produce un documento mecanografiado de los miembros del jurado que le escriben a Vicente del Moral y dejan por escrito la duda tan enorme que tienen. Le dicen, mire usted, es que se está produciendo un lío tremendo porque estamos ante lo que parece ser una nueva modalidad que no tiene caracteres de coro, pero por otra parte tampoco los tiene de la murga, chirigota de toda la vida, en fin. Es decir, que hasta que ya se crea la modalidad. Rubén. Y ahora, Javi, que he dicho eso, se me ha ocurrido. ¿Eran los mismos autores de chirigota los que le decían o daban a entender a un lado diciendo que, mira, pero la canción hombre es otra cosa? Digamos, para evitar la competencia, para evitar decir, mira, que esto no es lo mismo que estamos haciendo nosotros. Yo creo que era todo Cádiz. Y también los autores. Claro, pero es decir, se sabe que es un autor anterior, mira. Sí, claro, sí, hay autores que con él, el que le da el primer premio de comparsa haciendo Los Belloteros Chirigotas, que era un efectivamente, que es Ramón Fletilla, eso es, ¿no? Por ejemplo, claro, son los autores también, claro, es que bueno, en tiempo de guerra cualquier boquete es trinchera. Pero